buenas noches y bienvenidos por fin de regreso a esta nueva y tercera temporada del Mundo Nos Vigila, siempre por las pantallas de América. Nuevo horario, o mejor bien dicho, el horario creo que se mantiene, pero nuevo día. Y por supuesto, siempre buscando las incógnitas, siempre buscando las respuestas a aquellas preguntas que la humanidad necesita y debe saber. Y por eso, y sin más preámbulo, quiero tenerle que se sume conmigo a esta nueva edición, a esta tercera temporada, a mi invitado, un invitado de lujo, el señor, yo le voy a decir porque ya vamos a hablar como amigos de toda la vida, al señor Jochi Lezica. ¿Cómo estás, Jochi? Porque vamos a hablar de los paradigmas justamente de esta nueva era, que son bastantes y que son muchos, y creo que la sociedad, la humanidad en sí, necesita saberlo. Jochi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Sil, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Me encanta, todo bien, bienvenido y gracias por ser... Vas a ser mi cábala de la tercera temporada, vas a ser mi nueva cábala. Bueno, me alegro mucho. Y quiero hablar contigo sin perder más tiempo sobre todos estos paradigmas porque estoy totalmente de acuerdo de que de por sí la mente humana se crea sus propios paradigmas que después al crecer tenemos que ir rompiéndolos y cambiándolos algunas veces. Pero ¿cuáles son los paradigmas de esta nueva era en los conceptos tuyos o qué nos esperamos en esta nueva era? Bueno, en principio voy a hablar de esta nueva era como astrólogo, ¿no? Yo soy terapeuta, bueno, soy bastante multitasking, pero bueno, desde las bases de la astrología, bueno, ahí justo estoy viendo que ponen un video de París, digamos, ¿no? Que es psicólogo. Desde la astrología se puede dividir el tiempo en eras, ¿no? Y ahora estamos ingresando a la era de Acuario, que es una era que va a durar aproximadamente 2000 años. Esta era tiene la particularidad de hacer lo que se podría llamar un salto cuántico. O sea, este salto cuántico tiene que ver con una ruptura de los paradigmas que venimos transitando desde la era anterior, desde los últimos 2000 años. Eh, Más o menos nosotros, digamos, criados en líneas generales bajo la cultura judío-cristiana, este, se podría decir que uno, por ejemplo, siempre vivió en relación a lo que es el sacrificio y el compromiso. O sea, antes estaba muy bien visto ver a alguien que se sacrificaba frente al otro, sacrificaba su vida por los demás, ¿no? Como sacrificó Jesús su vida ante nosotros. Y también estaba muy bien visto el tema del compromiso. Eso se puede ver mucho en el ámbito laboral. O sea, antes se valoraba mucho el compromiso que se tenía en el trabajo. Hoy por hoy, las nuevas generaciones tienen cero compromiso y cero sacrificio. Entonces, ahí está la gran pregunta es, ¿está bien o está mal? Y bueno, es lo que se está dando, es lo que está pasando. Entonces, en principio no habría que juzgarlo. Nosotros, desde nuestro cerebro, ¿no? Nuestro psiquismo, que es muy lento y, digamos, le cuesta elaborar los procesos rápidos, tendemos a juzgar. Entonces empezamos a decir, sí, ya no es lo que era antes. Antes se tenía más compromiso frente a las responsabilidades. Hoy es un viva la pepa, como se dice acá en Argentina. Y en realidad estamos cambiando. O sea, como humanidad estamos cambiando. Entonces tenemos que empezar a prestar atención a este tipo de eventos, como lo mismo el tema de la velocidad. Hoy por hoy, las horas pasan mucho más rápido que antes. El día ya no tiene 24 horas de las que nosotros teníamos la percepción hace 20, 30 años. Hoy te diría que la percepción es de 16 horas aproximadamente. El tiempo se ha acelerado. El tiempo en la Tierra, la velocidad, si querés, todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo, cosa que a nuestro cerebro y psiquismo arcaico, porque en un punto es arcaico, le cuesta procesar. Y por eso está pasando mucho en estos momentos, por ejemplo, eh, temáticas ligadas al pánico, a la ansiedad, a la angustia, a los problemas psíquicos, a los problemas psiquiátricos.
eh, porque la gente no puede procesarlo, esto que está pasando. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Sí, es demasiado claro e interesante y cantidades de preguntas se me vinieron a la cabeza mientras que hablabas. Primero que nada, para vos o en esta nueva hora, nosotros, ¿cómo se lo toma o crees que se lo ve más hoy a un Jesús? Porque de que existió, existió. Podría ser como muchos quieren en el catolicismo, en el cristianismo, la venida del Hijo de Dios para los que creen. Para otros, un gran metafísico, un gran maestro, pero de que sus enseñanzas, y también lo digo porque mientras que hablabas veíamos mucho en las enseñanzas de sus apóstoles, es como profecías que se aplican a cualquier momento de la historia cuando uno de verdad lo empieza a meditar sobre ello. Y también me lleva entonces a la pregunta de, aparte de quién es Jesús, ¿cómo tiene que ser visto para esta nueva era el Jesucristo o el Jesús, como quieran llamarlos cada uno desde el lugar de su creencia que tiene? Bueno, acá surgen varias cosas. En primera instancia, podríamos decir que las religiones fueron inventadas, por supuesto, por los humanos. Entonces, no tenemos que basarnos en eso. Por otro lado, hay muchos indicios que en líneas generales nos han mentido en relación a la historia, a la cronología del tiempo. Aparentemente hubo varios reseteos en los diferentes siglos y digamos, en la cronología se podría decir que faltarían aproximadamente 1000 años. O sea, hay algo ahí que está mal. Eso por un lado. O sea, hay muchos indicios que marcan eso. Por otro lado, en esta nueva era, y esto es muy importante lo que voy a decir, porque tiene que ver con que uno ya no tiene que esperar al Mesías. Eh, de hecho, estamos en momentos, viviendo momentos de falsos profetas. O sea, este es un momento crucial para que uno pueda encontrarse con el ser divino, con el ser supremo, con Dios o como quiera llamarlo, tener el contacto directo, no a través de intermediarios. Se acabaron las épocas de los brokers. Ya no existen más. Hay que sacarse eso de la cabeza, porque el contacto hoy por hoy puede ser directo. Y, Entonces, sí. sabemos que Jesús existió, hay que ver qué pasó en la vida, porque nosotros, si uno se basa en los textos bíblicos normales, si querés, aparece en la niñez y luego a partir de los 30 y pico de años, Sí, ya casi hay en el un momento. quiebre en la línea de tiempo. Exacto, bueno, en teoría todo ese mundo, esa vida que él tuvo a lo largo de esa elipsis de tiempo, si querés, se explica en los famosos evangelios apócrifos que la iglesia no los toma en cuenta, no los aprueba, pero existen. Te pregunto y quiero hacer un paréntesis. ¿Vos crees que esos, porque a mí siempre me interesaron esas partes y no soy cristiana, creo en un universo en general y creo en que hay algo más grande que yo y no le pongo el nombre más que universo para poder entenderlo, pero ¿crees que es cierto la teoría conspirativa, por ejemplo, que habla de que eh, estos versículos, estos libros en realidad que formarían parte de lo que es la Biblia, por ejemplo el de Felipe y demás, están escondidos en el Vaticano? Porque en eso se diría y se hablaría de una relación, por ejemplo, entre un Jesús y una María Magdalena como casados, entre que en realidad la iglesia no es una iglesia en sí como una estructura, un edificio, sino que cada uno somos una iglesia, que debajo de una piedra me encontrarás, creo que decía uno de los dichos, o sea, existen, decís que son simplemente teorías conspirativas, porque No, 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 sabemos bien no. que la Biblia lo escribieron al fin y al cabo humanos, Esto personas. existe y de hecho los libros no están solamente escondidos en el Vaticano. Mismo Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, fue uno de los grandes pensadores y místicos del siglo XX. Él habla mucho de los evangelios apócrifos dentro de su literatura. Y así tenés un montón, o sea, no es que están solamente escondidos ahí. Se puede acceder a esa información. De hecho, en principio, en ese momento,
Jesús hizo un viaje iniciático a la India donde empieza a tener sus poderes, digamos. No es que eh, los tenía desarrollados desde chico. Eso se fue cultivando con conocimientos en la India. Y eso no es dato menor. No. Yo no lo, yo por ejemplo, te lo admito, es la primera vez que escucho este dato y mucho he leído sobre eso, porque me interesaba mucho saber sobre, más que nada, por qué no se quiere hacer conocer o trascender, o como vos decís, no son desconocidos, no son difíciles de acceder. Entonces, ¿por qué el ser humano se rehúsa a leerlos o por lo menos a siquiera, no te digo darle identidad o tomarlos o asumirlos como reales, pero por lo menos permitirle a su mente a que tenga un debate de si lo tomo o lo dejo? Bueno, lo que pasa que acá, digamos, de alguna manera, nosotros estamos, si querés, como humanidad, hipnotizados o embriagados. Nos están haciendo de alguna manera que quedemos dormidos frente a ciertas programaciones neurolingüísticas que se hacen hace muchísimos años. Eh, por un lado, no habría que mezclar lo que es religión y espiritualidad. O sea, acá lo importante es la espiritualidad. La religión, por supuesto, que te puede acercar a la espiritualidad, pero no es lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nosotros estamos de alguna manera dormidos, dormidos en este mundo, perdidos, perdidos bueno, perdón, ¿no? Que estamos acá hablando en el mundo de la televisión, ¿no? Bueno, nosotros, yo he tenido una productora muchísimos años y sé lo que es, hemos tenido varios programas de televisión, pero bueno, la gente en líneas generales, y sobre todo la gente mayor, porque la gente más joven hoy por hoy está más con las redes sociales, no tanto con la televisión, digamos, ha cambiado eso. Pero fíjate que en pleno año 2020, ¿no? En la pandemia, como lo llamamos nosotros, Sí. eh, la gente mayor no paraba de ver televisión y todo el tiempo noticias negativas. Entonces, eso va generando algo en el cerebro, aunque no parezca, y tiene que ver con esta programación neurolingüística. Entonces, nos hacen creer que el mundo es lo que nos muestra la caja boba. Perdón, no tengo nada Sí, contra sí, es ustedes. así como se le llama a la tele y concuerdo contigo. Pero ¿quién nos quiere hacer creer eso? ¿Es un grupo, como dicen, de pocas personas que manejan? ¿O es eh, un grupo general de personas o un movimiento, un pensamiento general Bueno, que nos quiere mantener dormidos? Porque yo también creo que hay muchas cosas que la gente, que la mente de por sí, y lo digo con experiencia propia con este programa, hasta de loco han tildado a veces los temas que hemos tocado en este programa, pero sin embargo veo que hay mucho rechazo de la mente, no es tanto de la persona, a las cosas nuevas o a las cosas diferentes de las que escuchó toda su vida. claro. Bueno, por eso, ahí ya nos metemos con el tema de lo diferente, ¿no? Pero como para cerrar esto de lo que vos decías, de, por ejemplo, de la televisión, claro, hay ciertas élites de arriba, o lo suelen llamar el cabal o las fuerzas oscuras, donde les conviene que la gente siga dormida, que no despierte, ¿no? Porque Sí. así se puede controlar. No nos olvidemos que hay un tema de control, de querer controlar, que son, digamos, pertenecientes, si querés, a las familias más ricas del mundo, ¿no? Pero por otro lado, ellos también, digamos, actúan bajo ciertas, digamos, ¿cómo te puedo decir? Como que no son los que están más arriba en el peldaño. Hay más y más y más. Podemos hablar de reptilianos, ahí no podemos ir ya para otros temas. Entonces, lo que yo digo es, bueno, ellos nos controlan. Nosotros nos creemos todo lo que nos dicen. Nos asustamos porque con el miedo te controlan. El miedo es vibratoriamente uno de los peores, digamos, si querés llamarlo emoción, aunque no, yo no sé si le diría emoción, pero vibratoriamente es muy baja. Entonces con eso nos hacen, que, digamos, que quedemos controlados. Parece magia lo que digo, pero es así. Fíjate que No, el gran ejemplo es que
al ponernos en una cuarentena donde nos vimos forzados hasta de forma casi ilegal, pero dentro de los márgenes que cada gobierno dictaminó encerrados, lo hicieron a través del miedo. Lo hicieron a través de infundir el miedo de si salís, morís. Y si salís y te infectás, no solamente puedes morir, vas a tener la culpa de que otro muera. O sea, el miedo fue, o creo que se hizo más presente en nuestra vida a partir del 2020. Es un número en particular. Otra cosa, vuelvo a preguntar, me quedé colgada con eso. ¿El 2020 tiene alguna simbología o fue algo casual? A mí me digo, No, 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 te no. repito nomás porque me llama tanto la atención hasta el día de hoy que la gente no entienda que en noviembre del 2019 se hizo un evento en Nueva York que era una Es- réplica exacta de lo que empezamos a vivir Exacto. en diciembre de 2019 y después nosotros en Sudamérica ya por febrero o marzo. O sea, yo no creo mucho en la adivinación. O sea, no puede ser que alguien dijo, ay, justo hagamos qué coincidencia apareció. Es lo que a mí No, me no. llama poderosamente la atención. No es coincidencia y a mí me llama la atención que la gente normal no se dé cuenta de eso, el famoso evento 201, y que tiene relación con la Agenda 2030. Con la Agenda 2030, exactamente. O sea, Que supuestamente es para eliminar la pobreza y cuando vos mirás mucho pareciera que es más la reducción de una población que entendemos que estamos en un mundo que al paso agigantado que va, no va a poder contener con los recursos naturales el crecimiento de humano o de sobrepoblación que tenemos. bueno, lo que pasa que, a ver, esto que estamos hablando se podría analizar de una manera multifactorial. Porque por un lado pasó esto, lo del evento 201, lo que se generó con la pandemia, que al mismo tiempo a mucha gente le ayudó. Porque, a ver, no hay que ver todo el lado negativo. Mucha gente empezó a despertar. Te doy ejemplos, qué sé yo. Hombres que antes iban a trabajar todos los días y agarraban el auto una hora para el trabajo, empezaron a darse cuenta que se podía trabajar desde la casa, ¿no? Sí, Entonces, eso no es dato menor, porque, digamos, estos programitas como Zoom y todos los que existían desde antes de la pandemia, pero uno no los conocía. Entonces, muchas empresas empezaron a dar cuenta que se puede efectivizar el trabajo, que no tiene que ser todo presencial, y bienvenido sea la tecnología, porque la tecnología tiene que ver con la era de Acuario, con este cambio de paradigma. El tema es cómo se usa también, ¿no? Entonces, digo, bueno, ese es un dato no menor, porque de esa manera el hombre de la casa empezó a tener más contacto con los hijos, que antes el contacto era menor porque trabajaba la mayoría de las horas fuera de su casa. Entonces, se podía dar el lujo, por ejemplo, de ponerse a cocinar, de hacer otro tipo de actividad. y era más productivo. O sea, también se descubrió que uno puede ser más productivo con menor carga horaria laboral. Exacto, exacto. Porque en realidad, en líneas generales, bueno, algo que tiene que ver con la Agenda 2030 que te dicen, no tendrás nada y serás feliz. Ah, sí, que sobre todo que España es uno de los que está más renuante y a querer retirarse incluso de la firma de la Agenda 2030 con esto. Claro, claro. Bueno, en ese sentido te podría decir que la Argentina es el país de avanzada en eso, porque tiene planes sociales desde el año 40 y pico. O sea que esto se está empezando a utilizar en otra parte del mundo. Y por ahí va a tener que ver con el futuro, porque de alguna manera este cambio de paradigma tiene también que ver con la horizontalidad y no la verticalidad. Nosotros venimos de un paradigma de verticalidad, un paradigma donde había jerarquías. Sí. Y lo que va a pasar en el futuro es que no va a haber tantas jerarquías y bienvenido sea eso. Lo que pasa que, a ver, esto no lo quiero confundir ni con socialismo ni con comunismo, porque acá la gente piensa que uno habla de política. Y ya que estamos, te voy a comentar, en cuanto a la política, por supuesto que tanto digamos, la derecha como la izquierda son dos polos de un mismo movimiento, o sea que no es que uno es mejor que otro. Y te podría decir que nosotros que tanto añorábamos vivir en democracia, ¿no? Después de tantos gobiernos de facto que hubo, por ejemplo, en Sudamérica, les puedo decir, señoras y señores, que la democracia ya es algo del pasado. O sea,
nosotros nos estamos encaminando hacia unos nuevos sistemas que, es más, mira lo que te iba a decir, todavía no sabemos cómo va a funcionar, pero la democracia es del pasado. Sí va a funcionar más 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 horizontalmente de cómo venía funcionando hasta este momento. Por supuesto que tiene que haber alguien que gestione una figura más central, ¿no? Una figura más céntrica, donde, digamos, haya, haya gente alrededor, porque eso es algo intrínseco al ser humano. Es muy difícil la autogestión si no cambiamos nuestra cabeza. A lo largo de estos años, la idea es que con el cambio de paradigma podamos ser autogestionables. Con, Veremos qué pasa. con esta nueva era que, la de Acuario, creo que dijiste, Sí. sí, con esta nueva era que entra, eh, podemos proyectar a que cambiemos mucho los paradigmas que tenemos, porque el ser humano se encuentra con dos cosas y siempre trato de ser muy biográfica a la gente y hacerlo muy simple, de repente más con películas. Y recuerdo en Men in Black que le decía, no, no puede ser que no crea la gente que tanto tiempo hayan escondido que existían extraterrestres. Algo muy tonto puedo decir, que existían extraterrestres. Y le decía, no, no, no. El ser humano es inteligente, la sociedad es tonta, le decía. Y me puse a pensar en esa frase y decía, creo que sí. E incluso doy también ejemplos como se hizo una prueba en una facultad, en una universidad, donde habían dos puertas para acceder, una estaba cerrada y otra estaba abierta, pero las dos no estaban trancadas. Y la mayoría de las personas ingresaban por la puerta abierta y eran unas pocas las que iban por la puerta que estaba cerrada, pero no tenía ninguna tranca. O sea, en esta nueva era, ¿qué paradigmas propios que ya tenemos como cada uno somos? ¿Y qué paradigmas de sociedad son los que deberíamos cambiar para empezar a salir? Y el famoso, el despertar, porque se habla mucho del despertar hoy en día, el Claro. despertar general. Bueno, en principio es salir del rebaño, o sea, elegir una puerta y no la otra es de alguna manera salir del rebaño o tomar cierta pastillita y la otra no. Lo que pasa que, bueno, esto no es, a ver, salir del rebaño, el ser diferente, tiene muchas implicancias, tanto psicológicas como culturales. O sea, no es fácil sentirse, vamos a hablarlo en términos, si querés, literarios, sentirse sapo de otro pozo. Sí, Eso va a pasar mucho ahora. Y eso va a haber que poder resistirlo. Nosotros, como humanidad, vamos a, digamos, yendo hacia este despertar, es, es un despertar en el cambio. A ver, tiene que ver un poco con la libertad. Palabras que tienen que ver con todo esto es libertad, es incertidumbre. La incertidumbre tampoco es fácil, porque nosotros constantemente, desde nuestro psiquismo, que vuelvo a repetir, es muy lento, constantemente queremos que haya certidumbre. Entonces, por eso está lleno de vendedores de seguros, porque te quieren asegurar algo que es inasegurable, porque nada es seguro en la vida. Vos mañana te puede atropellar puede pasar cualquier cosa. Nada es seguro. sí. Entonces, en esta nueva era vamos a tener que acostumbrarnos a que nada sea seguro, a vivir el momento, el día a día, ¿no? Ese instante privilegiado, ¿no? Que es el día a día. El Y claro, mindfulness. sí, y así aparecen un montón de este tipo de terapias, que en realidad no es que aparecen ahora, salen a la luz. Sí, salen a la luz. Yo siempre digo, digamos, como astrólogo, es que, a ver, en el Renacimiento, en realidad antes del Renacimiento, la astrología se estudiaba junto a la astronomía, o sea, la astronomía era la parte matemática de la astrología, lo mismo que la alquimia era, o sea, la química era la parte matemática de la alquimia. Luego del Renacimiento, con el iluminismo, eso quedó en el hermetismo. Entonces, este es un momento donde están empezando a salir a la luz todo este tipo de enseñanzas, de doctrinas, si querés, ¿no? Y de lenguajes sagrados, porque el futuro van a ser los lenguajes sagrados. ¿Cuáles podrían ser esos lenguajes sagrados? Y los lenguajes sagrados, por ejemplo, la astrología, puede ser la cábala, el tarot. A ver, ¿por qué digo que el futuro es esto? A ver, los idiomas ya en este momento y en cualquier momento, pero viste, uno siempre dice en este momento porque en otra parte del mundo está pasando, hay, digamos, ¿cómo te puedo decir? Traductores simultáneos. O sea, vos te podés
llegar a meter un chip, colocar un chip donde te traduzca simultáneamente cualquier tipo de idioma. Y aunque la gente Entonces, no lo crea, es lo que está trabajando Elon Musk bueno, en el Neuralink. Es una bueno, de los beneficios que traería el Neuralink si él lo logra. sí, ahora vamos a ir a ese tema, pero digamos, te digo, lo que se puede llegar a lograr con la tecnología es que con la traducción se vuelva a tener, entre paréntesis, un idioma universal como hubo hace muchísimos años atrás. Porque esta escisión y fragmentación de los idiomas y de estos lenguajes fue producida, digamos, a propósito, si querés, para dividir, ¿no? Y no para unir. Entonces, por eso yo digo que los lenguajes sagrados, como son simbólicos, nunca un traductor de tecnología lo va a poder traducir. Entonces, ese va a ser un, digamos, un valor agregado, si querés, para la persona saber de un lenguaje sagrado. Vuelvo a repetir, como puede ser la astrología, la cábala, el tarot, etcétera. Hay varios más. Numerología. Este, eso por un lado. Ahora, lo que vos hablabas recién tiene que ver un poco con lo que podría llegar a suceder en un futuro con el transhumanismo. O sea, la Agenda 2030 también, de alguna manera, eh, está relacionada al transhumanismo, que es como que vos fíjate que las realidades virtuales cada vez atrapan más a los niños. Sí. Entonces, hoy se están dando cuenta que, por ejemplo, en Japón, que es donde se utilizan más dispositivos, ya el 40% de los niños tiene que usar anteojos, tienen problemas graves de miopía y eso de a poco va a empezar a llegar a nuestras culturas. Este, bueno, están todo el tiempo, es algo impresionante, ¿no? Como se ve la atracción hacia eso. Y se dice que, bueno, que en un futuro uno va a poder estar sentado y vivir su realidad virtual. Ahora, vos fíjate que uno desde nuestro lugar dice, qué locura. Bueno, pero por ahí para ellos no va a ser una locura. El problema es que nosotros, por lo pronto, desde nuestro Homo sapiens sapiens, aunque también hubo una hibridación ahí, tenemos cierto cuerpo de mamífero que tiene que estar en movimiento. Entonces, se está calculando que los futuros cuerpos de estos niños van a quedar casi, digamos, como malformados, ¿no? Porque van a estar todo el tiempo sentados sin tener actividad. Al mismo tiempo, también con esto de la Agenda 2030, también lo que se está intentando es esterilizar a la humanidad, ¿no? Tener cada vez que vengan menos hijos al mundo. Claro, Y reducir. eso, De ahí es donde se habla de la reducción de la población. claro. Lo que pasa que también es multifactorial, porque mismo la Tierra tiene sus propios movimientos intrínsecos, que ahí no pueden, esto es una apreciación mía, ¿no? Pero, digamos, estas élites y estas fuerzas oscuras, mucho tampoco pueden hacer ahí. O sea, la Tierra es un ente vivo. Digamos, parte de nuestro futuro cambio de paradigma tiene que ver con nosotros aprender a vincularnos desde nuestra inteligencia biológica con otro tipo de inteligencias biológicas de la Tierra, como pueden ser las plantas y los animales, por decirte algo, ¿no? Y con inteligencias artificiales, ahora que es un valor agregado de esta nueva era. Entonces, digamos, ya desde bastante tiempo se están notando reducciones de, por ejemplo, en el conteo de espermatozoides en los hombres, que las mujeres no pueden, digamos, tener hijos por diferentes patologías y razones. Y acá esto se está estudiando porque hay muchas, digamos, cosas que tienen que ver con esto. Los famosos disruptores endocrinos, el estrés de la mujer. Vos fíjate que desde los años 60, desde la liberación de la mujer, hoy la mujer ya está a la par del hombre. O sea, nosotros que acá investigamos mucho sobre longevidad, hemos entrevistado a gente longeva a partir de los 84 años, esto lo hablé el otro día en un programa, de 10 personas, 8 eran mujeres y 2 varones, porque la mujer vivía más. Hoy por hoy, ya en nuestra generación, la mujer va a vivir igual que el hombre, porque ya tiene el mismo estrés, consume los mismos disruptores endocrinos, tiene las mismas preocupaciones
que tenía el hombre en los años 60. Claro. Esto lo digo para todos los movimientos que hay feministas, bueno, ¿no? Que no me quiero meter con el tema, pero eso también es un engaño de la Agenda 2030, porque todo el tema del aborto está relacionado a esto, porque cada vez se va a tener menos hijos por aborto, por tema de género, por esterilidad, por disruptores endocrinos. Entonces, hoy por hoy, no es tan fácil tener hijos, ¿eh? No. No te creas. No, no está, realmente cada vez es más complicado o incluso aún quedándose cada vez es más complicado llegar a término al embarazo. Te quiero invitar, Joche, a que nos vayamos a una breve pausa y a la vuelta quiero que continuemos hablando porque contigo uno puede irse de un tema a otro y todos están hilados al fin y al cabo. Ese es el Por tema todo fantástico lado, de pero todo esto. mi Pero al persona, volver quisiera hablar un poco de este congreso maravilloso también para invitarle a la gente a este despertar, porque creo que todo, o por lo menos si no quieren despertarse, a permitirse escuchar otra versión de la que antes nunca habían escuchado. Así que, si me permitís, nos vamos con Jochi Lesica a una breve pausa y volvemos con mucho más, con esta tercera temporada, primer programa aquí del Mundo Nos Vigila. Ya volvemos. Bueno, y así volvemos en este primer programa de la tercera temporada. 3 temporadas, ni yo creo que puedo creerlo. El mundo nos vigila. Gracias a vos, seguinos en todas nuestras redes y en nuestro canal de Telegram, donde están absolutamente todos los programas sin censura alguna. Importante porque varias amonestaciones hemos tenido a lo largo de estos 2 años, ya este es el tercero, pero con nuestro canal del Telegram tenés todos los programas listos para verlo a la hora que quieras, en el momento que así lo desees. Estábamos con Jochi Lesica, que nos estábamos despertando, Jochi, por así decirlo. Y quiero buah, que me hables un poquitito, que me insertes en este congreso, cómo puedo hacer para acceder, de qué se trata, cómo se llama, contanos un poco más sobre eso. bueno, desde el canal de Lesica Films, que nosotros estamos en Instagram y en YouTube y en Facebook, ¿no? Lesica Films, así como suena, LSTICAFILMS, que es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual, la medicina del futuro y el despeje del velo humano. Nos hemos juntado con nuestras cuentas, con Karina Greco y Aileen Bisi, y formamos un congreso que se llama Origen, donde se va a realizar ahora el 24, 25 y 26 de febrero en la ciudad de Buenos Aires, de manera presencial y también de manera virtual. Lo queremos hacer presencial porque, bueno, luego de tantos años de virtualidad, hay mucha gente que quería ver a grandes expositores, ¿no? Tanto en la materia de lo que tiene que ver con la ciencia, la espiritualidad y la medicina del futuro. Entonces están viniendo gente de todas partes, digamos, de varios lugares, ¿no? De Sudamérica, si querés. Así que bueno, Y de los invitamos. Europa, por lo que veo. Sí, sí. Algunos van a estar de manera virtual, porque a último momento se ha complicado el tema de los viajes, ¿no? Pero, digamos, hay mucha presencialidad, va a haber stands con productos, va a ser interesante, son 3 días a full, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y la verdad que va a estar espectacular. Por eso nosotros los estamos invitando. El Instagram del Congreso se llama Origen el Congreso. Y Este, o sea, dijiste, si yo no puedo asistir de forma presencial, podría hacerlo de forma virtual. Exactamente, escriben ahí al Instagram o me escriben a mí y les pasamos información de cómo se va a dar la manera virtual. Porque no va a ser ese mismo fin de semana, sino que va a ser, te diría, a los 15 días, donde va a ser en diferido, porque va a estar todo grabado y se va a pasar a través de la plataforma virtual. Estamos evitando problemas de Wi-Fi de último momento, como suele haber, y donde por ahí, viste, empieza a pixelarse la imagen, a tener problemas de O sonido, algún etc. hacker no quiera que se Oh, transmita. exacto.
¿Para qué vamos a Este, mentir? Parecieran teorías conspirativas, pero no lo son. Algún hacker que no quiera. Y estando de manera presencial, la persona que pueda acceder, capaz que consigo permiso si estoy en el Grupo América, así que también estamos en Argentina. por Y para supuesto, vos irme, estás para irme a invitada. cubrir. Eh, Va a haber como una charla como para poder empaparnos más e indagar y cuestionarnos y preguntarle a los que van a estar, a los Por disertantes que supuesto. van a hablarnos. Sí, porque no es que va a ser solamente una charla, sino que va a ser un ida y vuelta. La idea es que haya una participación del público y a todas las preguntas que tengan, porque hay de todo tipo. Hay un día donde se trabaja, se ve todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, por ejemplo, y otro día relacionado a a lo que llamamos medicina del futuro, ¿no? Con lo que es agua de mar, ozonoterapia, terapia neural, bueno, tenés de todo, ¿no? Todo el tema de la microbiota. eh, Después, mira, tenemos tantos expositores, te digo, que está completísimo para que uno pueda disfrutar de lo que quiera, porque también puede ir un día y otro día no. O Claro, puede estar, estamos mirando salir. en pantalla dividida y la verdad que es impresionante, no solamente la cantidad de personas que van a participar y que los disertantes, sino los temas que cada uno de forma distinta van a tocar. O sea, imposible aburrirse o imposible, o Imposible. muy fácil decidir, quiero conocer un poco más de esto y darle más prioridad a esto que a esto también. Mira, te doy un ejemplo. Va a estar Mariana Mafía, que es una chica que vive en Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde ella es fisioterapeuta y va a dar el testimonio, por ejemplo, de cómo pudo recuperar a su hijo de trastorno autista, o sea, de toda enfermedad que tenga que ver con TEA. Por eso, madres que tengan esa problemática en su casa pueden asistir, porque ella va a dar tips de cómo logró recuperarlo casi al 100%. O sea, un niño que pensaba que tenía una espada de Mocles de por vida y al final no lo fue así. Con protocolos, con desintoxicaciones, con desparasitaciones, bueno, todas cosas que por ahí el sistema de salud, si querés, ortodoxo, no sabe cómo hacerlo. Me gusta el disertante que viene de Brasil, que revelación cósmica. ¿Qué, qué podría yo encontrar? Ya me es atractivo el solo hecho del Jan, nombre. Jan Van Elam, Sí. que él habla sobre el cuarto logos. Esto tiene que ver, digamos, es un poco más esotérico, si querés, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también viene Cari de Brasil, que va a hablar sobre lo que es la apometría cuántica. Mira, Brasil lo que tiene que es espectacular, porque Brasil es como un mundo aparte de otros mundos, digamos. Es genial porque está tan aceptado todo esto. Mismo en hospitales y sanatorios públicos se aceptan temáticas, si querés, alternativas, cosa que acá en nuestro país no se puede. Acá no te aceptan ni la homeopatía ni la osteopatía, cosas que en otros lugares del mundo sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, es trabajar con ese tipo de terapias alternativas y también no alternativas, porque lo que es la terapia ortomolecular o biológica no es alternativa, es un tipo de terapia médica, digamos, ¿no? Por eso. Ahí veía, por ejemplo, viene Laureano Domínguez de Colombia, que Laureano Domínguez fue y es uno de los mayores difusores sobre el método marino, el método marino de René Quinton. René Quinton fue un francés de principios del siglo XX, donde el tipo descubrió que aplicando agua de mar a gente lograba recuperar de patologías, por ejemplo. Eso, Ahí había algo de la energía violeta, no, la llama la violeta, que llama violeta. Karina, que Estoy mirando y estoy buscando ya cuáles quiero ir a asistir. es un sistema de meditación que tuvo mucho éxito bueno, en plena pandemia, yo me acuerdo que mucha Yo gente. hice meditación mucho y también hice meditación guiada y probé también lo que es la hipnosis. Hice mucho en México sobre todo y siempre te hablaban de una llama violeta, o sea que hagas la idea de que una luz violeta atraviesa tu cuerpo. Pará, después está Juan Pablo Francolini, que ahí también lo vi pasar, que él va a hablar sobre la cimática y va a traer máquinas para mostrar, es impresionante, todo lo que es la tecnología Tesla, máquinas de bobina escalar, máquinas Lakowski, que son todas tecnologías
que son antiguas, pero son modernas para nosotros porque, digamos, Como que estas recién la élites, descubrimos. bueno, en realidad las descubrió Tesla en su momento, pero fue tapado por, digamos, intereses, si querés, económicos o de mantener dormida a la población, fueron tapadas. Y ahora se están empezando a recuperar. Y la conversión ancestral, ahí también vi, me llamó la atención. La conversión ancestral. Sí, va a ser un tema. O Sí. vi, sí. La cosmovisión Ah, ancestral, sí. sí, ok. Sí, la cosmovisión ancestral también, sí. Que habla también sobre, por ejemplo, que de las pirámides que hay en México, por ejemplo, que son, claro, siempre se habla de las pirámides de Egipto, que tienen relación con las pirámides de México, de Guatemala también, pero las de México te diría que son hasta más importantes que las de Egipto desde un punto Sí, de sí, vista. yo estuve en esas pirámides y lo que impresionaba, estuve en las más grandes, no eran las más altas, pero eran las más grandes en una de ellas, en varias en realidad, pero lo que me llamaba la atención era la arquitectura que tenían para pensar en esa época, el tipo de construcciones que había. Ya obviamente no te permitían ingresar dentro por preservar las pirámides, pero también Bueno, nos llevaba a querer saber, creo que al ser humano entender cómo se llegó a realizar semejantes ciudades, porque esas eran mega ciudades, eran. yo siempre me acuerdo en una reunión de amigos que estaba nuestro amigo en común, esto fue hace 15 Don años, que yo, Peter, sí, así con lo voy a llamar Pita, a nuestro amigo, a Don Peter. claro, que yo comentaba, a ver, muchachos, porque estábamos hablando de las pirámides de Egipto. Sí, a ver, muchachos, o sea, ¿ustedes todavía siguen creyendo que le hicieron los humanos? Claro, muchos se cagan de la risa, pero si vos te pones a pensar con sentido común, es imposible que el ser humano, o nosotros, no es nuestro ser humano todavía, haya hecho eso. Ni siquiera ahora está la tecnología para hacer ese tipo No, de o de solamente hacerse una pregunta tipo, ¿cómo pueden en distintas franjas de la historia, distintos tipos de culturas, tener tantas semejanzas en arquitectura? Si haces comparación con las pirámides de México, las de Perú, las de Egipto, no puedo creer que en distintos todos tuvieron el mismo pensamiento. O sea, Sí, lo que puede pasa es que sonar loco, puede sonar, existe, pero me parece que la galaxia es muy grande para pensar que somos los únicos. bueno, exacto. Lo que pasa es que también existió Pangea, existieron otros continentes, o sea, la Tierra fue cambiando Claro, también, la ¿no? Pangea es algo real, la gente tiene que entender que sí hubo un desplazamiento de tierra. Exacto. Y también hubo civilizaciones con un alto poder tecnológico, como fue la Atlántida, por ejemplo, que, digamos, o mismo Lemuria, pero Lemuria tenía que ver más con la Tierra, si querés, a mi criterio. Pero por eso, hay muchas cosas que no se saben y que, bueno, de a poco van a salir a la luz. O sea, ya hay gente que ha despertado mucho después de esta pandemia y va a seguir despertando. Este, Así que bienvenidos a este mundo. Escucho y leo mucho y veo muchos hashtags últimamente del despertar general. Cada vez más personas que hablan de este despertar general. Este despertar general, ¿cómo vos lo definirías? Y bueno, es un poco lo que yo decía al principio, que tiene que ver con salir un poquito de esta cajita boba, ¿no? Que no, o sea, que el mundo no es solamente lo que vemos a través de las imágenes, ¿no? O sea, eh, mismo este plano de conciencia converge con otros mismos planos de conciencia. Ahí ya nos metemos un poquito en algo más esotérico. Pero bueno, todo eso se logra, por ejemplo, con la meditación es un arma para lograrlo, ¿entendés? Para lograr comprenderlo. Y las vibraciones, porque si vamos a ir por las vibraciones y vamos a volver a un poco, porque a veces el católico sobre todo es un poco más renuante o se ofende cuando uno trata, pero el cuerpo tiene una vibración también. Y se hablaba mucho que Jesús, por ejemplo, en su máximo apogeo, vibraba en 1000, para Claro, decir que lograba las cosas que podía lograr hacer, que nosotros hoy conoceríamos como lo que sería la ley de la atracción, por ejemplo. Todo aquello que deseas se puede convertir en realidad. Pedid exacto, que se os dará.
exacto. Hoy por hoy, te diría que estamos casi todos habilitados para poder lograr eso que logró Jesús hace más de 2000 años. Sentarse. ¿A quién deberíamos? Ya vamos a ir dándole cierre a esto maravilloso, es increíble. Voy a ver si le digo a don Peter que me haga ir a cubrir el evento para poder escuchar más. Pero ¿a quién cuando decís que me gusta esto de no tener más intermediarios, cómo es la forma más rápida de llegar, en mi caso que yo creo en el universo, o otra persona que diga, me gusta también esto que escuché hoy, no quiero intermediarios? ¿Cómo tengo que hacer esa conexión directa con ese ser supremo, con eso supremo más grande que nosotros mismos? Bueno, en un punto puede ser la meditación. Lo que pasa que, y acá vuelvo con una de las palabras que yo decía antes, que tiene que ver con la creatividad. Este es digamos, es el milenio de la creatividad, es la era de la creatividad. Hay que aprender a ser creativos. O sea, ponete a hablar vos mismo con Dios. Te va a escuchar. O sea, porque en un punto está dentro nuestro. Pedid y se os dará, llamad Claro. y se os O, abrirá. O sea, él nunca habló de o lo mismo que, intermediarios. a ver, nosotros tenemos, digamos, dentro de nuestro inconsciente que la meditación tiene que ser algo como, ¿no? Con el OM y todo, pero existen meditaciones activas también. Hay de todo tipo de meditación. El tema es acallar la mente. Es como si te dijera, para que un vaso pueda llenarse, se tiene que vaciar. Entonces, tenemos que lograr acallar la mente, que es casi lo más difícil. Porque mismo cuando vos estás en una relajación de una clase de yoga o lo que sea, estás pensando en el pollo que tenés en el congelador, en Sí, es que la... la mente siempre va a tratar de llevarte al pasado o al Siempre, futuro. siempre. Es, te diría, el mayor trabajo que hay que lograr Sí. hacer, porque no es nada fácil. No es nada fácil, lo intento todos los días, créeme, y a veces lo logro, a veces no lo logro, y aprendí con el tiempo que lo mejor es no juzgarse y no frustrarse cuando uno no logra. Haceme la última invitación a mí, a todo el público en realidad, que te da sobre este congreso maravilloso, el día recordarnos todo, y después los que no puedan hacerlo presencial, por dónde y cómo lo podrán ver. Señoras y señores, el 24, 25 y 26 de febrero se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Ciencia, Espiritualidad y Medicina del Futuro. Se llama Origen el Congreso. El Instagram es Origen el Congreso. El que está hablando es uno de los organizadores de la cuenta Lesica Films, tanto en Instagram como en YouTube y en Facebook. Nos pueden mandar mensaje ahí donde les vamos a pasar información. Ojalá que puedan venir a nivel presencial y si no, se dará a nivel virtual. Muchísimas gracias. No, Sí. gracias a vos, Jochi, por ser el primer invitado de esta tercera temporada. Y asumo que vas a traer suerte, vas a ser el primer invitado que trae suerte, pero espero que Vos no también. sea tu Vos única también. participación en esta nueva temporada que se abre en este 2023, porque hay Por mucho favor, de qué hablar, hay cuando muchos quieras. temas y la Agenda 2030 es definitivamente uno de los temas que me encantaría en programas venideros hablar contigo. Te deseo lo mejor para este congreso y espero poder vernos pronto. Yo ya hablo de un reencuentro, es la espiritualidad, ya te lleva a eso. Podamos vernos pronto y poder hablar y debatir mucho más sobre esto. Te espero el 24. Te mando un beso. Un saludo. Ahí lo tuvimos a Jochi Lesique, que estuvo con nosotros hablando del Congreso, hablando de los paradigmas de la nueva era que hay que ir rompiendo. Ciertos, no ciertos. Permitile a tu mente, simplemente como siempre digo, como dije en todas las temporadas, esta es la tercera, es muy difícil hasta de creerlo a veces. Permitite por lo menos preguntarte, después decidí si lo tomás o lo dejas. Cualquiera de los temas, pero nunca te quedes con lo que solamente yo te digo o lo que escuchás en este programa. Lo que mejor puedes hacer siempre es investigar, es que tu mente quiera investigar más y después de ahí refutarlo. Negarlo también si lo querés, o quién sabe, abrazarlo y tomar un nuevo pensamiento y estilo de vida. Bienvenidos a esta nueva tercera temporada. Nos reencontramos el jueves porque ahora vamos 2 veces a la semana, así que a la misma hora, 23 horas, El Mundo Nos Vigila, tercera temporada. Nos vemos.